La segunda reflexión que me hice fue menos tranquilizadora, puesto que la persecución se llevaba a cabo por otra calle. Era evidente que no me seguían los pasos. No sabían dónde me encontraba, pero no cabía duda de que su conducta obedecía a un plan general encaminado a cortarme la salida. Esto requería que se vigilasen todas las carreteras por igual, lo que me obligaría a huir a campo a través y mantenerme retirado de todas las carreteras. Pero ¿cómo escapar si toda la región era espantanosa y estaba plagada de canales y marismas? Durante unos momentos me sentí vencido por una negra desesperación, angustiado por la rapidez con la que me encontraba el tufo insoportable del pescado. Entonces recordé el ferrocarril abandonado de Innsmouth a Rowley, cuya salida línea de balasto cubierta de zarzas se extendía aún hacia el noroeste desde la derruida estación situada junto a la garganta del río. Era posible que no se les ocurriera pensar en ella, puesto que las estúpidas zarzas le hacían casi impracticable. Desde la ventana del hotel la había completado y conocía su ubicación exacta. Los primeros tramos eran demasiado visibles desde la carretera de Rowley y desde cualquier torre del pueblo, pero tal vez pudiera arrastrarme entre la maleza sin ser visto. En todo caso, este era el único medio de escapatoria y no tenía alternativa. Me introduje en el vestíbulo de la casa desierta, en cuyo portal me había refugiado, y consulté una vez más el plano a la luz de la linterna. El primer problema era llegar a la antigua vía del tren. Lo mejor sería avanzar hacia Boston Street, donde luego a poniente hasta Lafayette Street, dar un rodeo en vez de cruzar la plaza como antes y desviarme a continuación hacia el norte, zigzagueando por Lafayette, Bates, Adams y Bank Street. Esta última calle circundada la garganta del río y conduce hasta la misma estación. Metiéndome por Batson Street, evitaría cruzar la plaza o desembocar en una calle amplia. Eché a correr y crucé a la derecha de la calle con el fin de avanzar pegado a la fachada y meterme por Babson Street sin que me viera. Aún se oía cierto alboroto en Federal Street y al echar un vistazo hacia atrás me pareció ver un destello de luz cerca del edificio del que acababa de salir. Ansioso por llegar a Washington Street, continué corriendo con la esperanza de no tropezar con nadie. En la esquina de Boston Street vi con sobresalto que una de las calles estaba habitada a juzgar por las cortinas de una de las ventanas, pero no había luces en el interior y pasé sin problema. En Babson Street, que es perpendicular a Federal Street, corría riesgo de ser descubierto, por tanto me pegué cuanto pude a los torcidos y ruinosos edificios. Dos veces me detuve en un portal al notar que aumentaban los ruidos tras de mí. El cruce de las dos calles se abría amplio y desolado bajo la luna, pero mi camino no me obligaba a cruzarlo. Durante el segundo que estuve parado, comencé a oír una nueva serie de ruidos confusos. Poco después pasaba un automóvil por el cruce a gran velocidad y se metía por Elliot Street entre Babson y Lafayette. Un momento después, y antecedida de una insoportable fetidez del pescado, desembocó una multitud de seres torcidos y grotescos que caminaba torpemente en la misma dirección. Sin duda era el grupo destinado a vigilar la salida hacia Ipswich, donde puesto que dicha carretera es una prolongación de Elliot Street. Entre ellos iba dos figuras envueltas en inmensas túnicas, una de las cuales llevaba una puntiaguda diadema que relumbraba pálidamente a la luz de la luna. La forma de andar de esta última era tan ajena a los movimientos humanos que sentí escalofríos. Me pareció que aquella criatura caminaba a saltos. Cuando desapareció el último de la expedición, proseguí mi camino, atravesé la esquina de la calle Lafayette y crucé en cuatro saltos Elliot Street. El alboroto se oía ahora más lejos, por Town Square. Lo que más miedo me daba era tener que cruzar otra vez la ancha calle South que bordeaba el puerto, pero no tenía otro remedio. Si quedaba algún rezago de Elliot Street, lo más probable sería que me descubriesen inmediatamente. En el último momento decidí que era mejor disminuir la marcha y cruzar como antes, fingiendo el andar bamboleante de los nativos de Innsmouth. Cuando apareció de nuevo la vista del mar, esta vez
esta vez a la derecha. Me hice el firme propósito de no mirar, pero fue infructuoso. Mientras caminaba con paso vacilante, pegado a las fachadas, me volvía de cuando en cuando y miraba de reojo. No había ningún barco a la vista, lo que a decir verdad no me sorprendió. En cambio me quedé perplejo al descubrir un bote de remos que ponía a proa a los muelles abandonados. Iba cargado con un bulto envuelto en un paño de hule. Los remeros, cuyas siluetas se vislumbraban a lo lejos, tenían un cuerpo particularmente deforme. Aún se distinguían algunos nadadores en el agua. Muy lejos en el negro arrecife se veía un débil resplandor fijo, distinto de la luz parpadeante que había observado anteriormente. Era un resplandor extraño, de un color que me fue imposible identificar. Por encima de los tejados asomaba la alta cúpula de Gilman, probablemente oscura. El olor a pescado, que había disminuido últimamente, comenzó rápido a dejarse sentir con una necesidad inaguantable. No había acabado de cruzar la calle cuando vi que a lo largo de Washington Street avanzaba un grupo procedente del Distrito Norte. Cuando llegaron a la amplia explanada desde la cual acababa yo de contemplar el vaporoso panorama bajo la luna, pues pude fijarme en ellos calmosamente sin que me vieran. Desde la distancia de una manzana de casas tan solo me quedé horrorizado ante la bestial deformidad de sus rostros, ante su forma casi animal de andar. Uno de los individuos se movía exactamente igual que un mono, sus largos brazos rozaban el suelo de cuando en cuando. Otro, envuelto en extraños ropajes y tocando con una tiara, avanzaba a saltos. Me pareció el mismo grupo que había visto en el patio de Hillman House. Era pues la patrulla que más seguía de cerca mis pasos. Algunos se volvieron en dirección mía y yo me sentí traspasado de terror. Con un esfuerzo supremo seguí la marcha bambolante que había adoptado. Todavía ignoró si me vieron o no. Si me vieron, mi astucia debió de dar resultado, porque cruzaron la explanada sin cambiar de dirección y sin dejar de gruñir y farfullar en una jerga gutural repulsiva y absolutamente incomprensible. Una vez protegido por la sombra, seguí corriendo como antes y dejé atrás las casas ruinosas y fantasmales de aquel barrio desolado. Después crucé a la otra acera, donde la esquina siguiente, y me metí por Bates Street, pegado a los edificios. Pasé por adel Pasé por delante de dos casas en cuyo interior había una luz. Una de ellas tenía abiertas las ventanas del piso superior, pero no me vio nadie. Al torcer por Adam Street sentí cierta serenidad, aunque me llevé un susto repentino al ver salir un hombre de un portal oscuro y venir directamente hacia mí haciendo heces, pero iba demasiado bebido y ni siquiera me llegó a ver. De esta forma llegué sano y salvo a las lúgubres ruinas de los almacenes de Bank Street. Ni una alma se movía en absoluta quietud de la calle junto a la garganta del río. El ruido sordo del salto de agua, ahogado totalmente. El rumor de mis pasos. Había una buena tirada hacia la estación derruida. Los muros de ladrillo de los almacenes me parecían aún más amenazadores que las fachadas que había dejado antes. Finalmente llegué a los arcos de la antigua estación, o lo que quedaba de ellos, y me fui directamente al extremo donde arrancaba la vía. Los raíles estaban oxidados y llenos de orín. Aunque casi intactos, más de la mitad de las traviesas estaban aún en buenas condiciones. Era muy difícil andar y más correr por una superficie semejante. De todos modos, intenté adaptar mi paso al terreno hasta que logré caminar con cierta rapidez. Durante un trecho la línea férrea se ceñía al borde del río para desembocar finalmente en un gran puente cubierto que cruzaba el precipicio a una altura de vértigo. El estado de este puente fijaría mi camino a continuación. Si era sencillamente posible, lo cruzaría. Si no, tendría que aventurarme otra vez por las calles y buscar el puente más próximo, si aún era practicable. El viejo puente brillaba espectralmente a la luz de la luna. Las
Las traviesas se encontraban en buen estado y al menos en el primer tramo encendí una linterna y entré. Una nube de murciélagos despavoridos pasó por encima de mí y estuvo a punto de derribarme. A mitad de camino vi un peligroso vacío entre las traviesas. Por un momento pensé que no lo lograrías, no, que no lo podría salvar. Finalmente me aventuré, di un salto desesperado y por fortuna caí bien al otro lado. Cuando salí de aquel túnel espantoso respiré con alivio. Los viejos raíles cruzaban Rail Street, después describían una curva y se adelantaban en una zona cada vez menos urbanizada, en la que a la vez meneaba también el nauseabundo olor a pescado que reinaba en todo Innsmouth. La gran profusión de matorrales y zarzas me obstaculizaban el paso y me desgarraban las ropas, aunque no por eso dejaba yo de agradecer su presencia, porque podían servirme de escobrijo en caso de peligro. No ignoraba que una buena parte de mi camino era visible desde la carretera de Rowley. Muy pronto empezó la región pantanosa. La vía la atravesaba sobre un terraplén de poca altura cubierto de una maleza algo menos tupida. Luego venía una especie de isla de terreno firme, algo más elevado, y la línea atravesaba encajonada una zanja obstruida por arbustos y zarzas. Daba gusto caminar protegido por la zanja. También en cuenta sobre todo que, según había podido apreciar desde la ventana del Gilman, la línea férrea se encontraba este mundo peligrosamente. Próxima a la carretera de Rowley, la cual venía a cruzarla al final de la zanja para desviarse después y perderse de vista, pero de momento debía actuar con cordura. Antes de entrar a la zanja miré hacia atrás, nadie me seguía. Los viejos campanarios y los tejados ruinosos de Innsmouth resplandecían grandiosos y etéreos bajo la mágica luz de la luna. Esta visión me hizo pensar en el aspecto que debió de tener el pueblo antes de que la tenebrosa sombra se precipitara sobre él. Luego miré el campo. Los tejados ruinosos de Innsmouth resplandecían grandiosos y etéreos bajo la mágica luz de la luna. Esta visión me hizo pasar en el aspecto de debió de tener el pueblo antes de que la tenebrosa sombra se precipitara sobre él. Luego miré el campo y lo que vi me congeló la sangre. Al principio me pareció observar cierto movimiento ondulante allá lejos, hacia el sur. Era como si una muchedumbre interminable saliese del pueblo por la carretera de Ipswich. La distancia era considerable y no se distinguía con exactitud, pero no me gustó nada aquella columna en movimiento. Ondeaba demasiado y relucía asombrosamente bajo la luz del poniente. Incluso me pareció oír ruidos y voces, pero el viento me impidió corroborarlo. Era algo así como una patea y rugir de bestias, pero aunque los gruñidos de las patrullas del pueblo por la cabeza me pasó toda clase de conjeturas desagradables. Pensé en aquellos seres aún más deformes que, según se decía, se ocultaban en las casas miserables del puerto. También me vinieron a la imaginación los terribles nadadores que habían vislumbrado confusamente en el agua, a juzgar por los grupos que había visto hasta el momento y los que con toda seguridad habrían salido por las demás carreteras. El número de mis perseguidores debía ser inconcebible, sobre todo teniendo en cuenta que Innsmouth era un pueblo casi deshabitado, de donde había salido la densa multitud que componía aquella marea ondulante y lejana. ¿Acaso los vetustos edificios supuestamente desiertos rebosaban efectivamente de una vida insospechada y secreta? ¿O es que había desembarcado una legión de seres extraños de aquel arrecife del infierno? ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? ¿Serían las patrullas de las otras carreteras igualmente numerosas? Me recluí en la maleza de la cortadura y luchaba por abrirme camino con dificultad, cuando otra vez cuando se extendió el abominable olor
al pescado. Había cambiado de viento repentinamente y venía ahora del mar. Así debía de ser, en efecto, porque también empezaron a oírse terribles murmullos guturales en estos pasajes hasta entonces silenciosos y una cosa distinta. Y una cosa distinguí que me desagradó aún más, un ruido blanco como el de un animal que caminaba a saltos por un suelo mojado. No sé por qué lo asocié con aquella ondulante columna que se movía en la carretera de Ipswich. No tardaron en aumentar los ruidos y el olor, de manera que me detuve mortalmente asustado, dando gracias al cielo de encontrarme a cubierto en la zanja. Recordé que era en este punto donde la carretera de Rowley cruzaba la vía antes de alejarse definitivamente. La horda se aproximaba, así que me tumbé en el suelo y decidí esperar a que pasara y se perdiera a lo lejos. Gracias a Dios, aquella criatura no empleaba perros para arrastrarme, aunque bien mirando de poco les habría valido con el olor que imperaba en toda la región. Encogido bajo los arbustos, me sentí seguro aun cuando sabía que mis perseguidores, cruzarían la vía. Por delante de mí, a menos de 100 metros de distancia. Yo podría verlos, pero ellos a mí no. A no ser que diera una nefasta casualidad, me estremecí ante la idea de verlos de cerca. Vislumbré el terror bañado por la luna, por donde pronto habría de desfilar, y pensé que aquel trozo de naturaleza iba a verse irreparablemente contaminado para siempre. Sin duda se trataba de los hombres, de los seres más monstruosos y horribles que cobijaba el pueblo de Innsmouth. No me sentía agradable recordar el espectáculo después. El hedor se hizo más opresivo, los ruidos fueron en aumento hasta convertirse en una bestia algarabia de graznidos, aullidos y ladridos, sin el mejor asomo del lenguaje humano. ¿Eran esas realmente las voces de mis perseguidores o llevaban perros después de todo? Sin embargo, yo no había visto ningún animal de cuatro patas en mis paseos por Innsmouth. El ruido de cuerpos blandos ahora se hizo más opresivo. O llevaba perros después de todo. Sin embargo, yo no había visto ningún animal de cuatro patas en mis pasos por Innsmouth. El ruido de cuerpos blandos y pesados se hizo mayor. Jamás osaría mirar las monstruosas criaturas que lo producen. Que lo producían, mientras los oyes caminar o saltar por delante de mi escondite, mientras aquellos seres horribles no se perdieran a la distancia, mantendría los ojos fijamente cerrados. La borda estaba ya muy cerca, el aire vibraba de roncos gruñidos, el suelo casi se estremecía al ritmo extraño de unas pisadas. Aguanté la respiración y concentré todas mis fuerzas en mantener los aparatos a pro apretar los párpados apretados. Ni siquiera hoy puedo afirmar si lo que sucedió a continuación fue una especie de realidad o tan solo una pesadilla. Las alteraciones medidas represivas adoptadas por el gobierno o a continuación fue una espantosa realidad o tan solo una pesadilla. Las ulteriosas medicinas represivas adoptadas por el gobierno a consecuencia de de mis denuncias desesperadas permitían suponer que efectivamente se trataba de una abominable realidad, pero no es posible también que retorne una alucinación en una atmósfera irreal e hipnótica como la que envuelve.
envolvía aquella ciudad poblada de espectros. Lugares como ese conservan propiedades extrañas y tal vez sus tenebrosas tradiciones perturben la mente de los hombres que se arriesgan por sus calles desoladas y hediondas, sus techumbres vencidas y sus campanarios desmoronados. ¿Acaso no es posible que un germen de locura contagiosa se eche en lo más profundo de Innsmouth como una maldición? ¿Quién sería capaz de saberlo con seguridad después de haber oído la revelación de Zadok Allen? Por cierto, que las autoridades de gobierno jamás encontraron al pobre Zadok, ni supieron explicar lo que había sido de él. Don donde acaba la locura y empieza la realidad. Es posible que incluso mi último temor no sea más que una engañosa ilusión, pero voy a intentar describir lo que me pareció ver aquella noche bajo la burlesca luz de la luna, el desfile de toda una corte una corte endriago de endriagos que, realidad o no, parecía por la carretera de Rowley mientras permanecí agazapado entre las zarzas, porque como es natural, mi propósito de permanecer con los ojos cerrados fracasó rotundamente. Era ridículo proponerme una cosa así. ¿Cómo iba a quedarme sin mirar mientras una legión de seres deformes cruzaban a saltos torpes, aullando y croando a 100 metros escasos de donde me encontraba yo? Antes de que aparecieran me reí preparando una frente cruzando asaltos torpes aún aullando y curando a 100 metros escasos posible superarse en monstruosidad y deformidades a lo que me habrían perseguido por las calles. Logré mantener los ojos apretados hasta que el ronco clamor se hizo ensordecedor. Pasaban en ese momento por delante de la zanja en el cruce de la carretera y la vía. Entonces no pude resistir más y abrí los ojos. Eso fue el fin. Desde entonces siento que mi equilibrio mental se ha roto para siempre y que he perdido toda confianza en la integridad de la naturaleza y el espíritu del hombre. Ni dando crédito al extraño relato del viejo Sadok en sus menores detalles habría podido imaginar la realidad demoníaca y blasfema de que presencié. Deliberadamente estoy preocupado esquivar el error el error de describirla. Es posible que sobre este planeta se hayan engendrado tales abominaciones y que unos ojos humanos hayan visto en carne y hueso lo que hasta ahora respondería solamente el reino de las pesadillas y la locura. Y sin embargo lo vi. Era una manada interminable de seres inhumanos que avanzaban al precipicio graznando y hablando y balando bajo el reflejo espectral de la luna, una zarabanda grotesca y maligna de delirantes fantasías. Unos llevaban enormes tiras doradas, otros iban ataviados con ropajes extraños. Había uno, el que iba en cabeza, que vestía una amplia levita que no correspondía a un traje de sacerdote. Ocultar su enorme que vestía una amplia levita que no conseguía ocultar su enorme joroba y un pantalón a rayas. Un sombrero de fieltro coronaba un bulto deforme que hacía las veces de cabeza. Tenía todos un color gris verdoso, con el vientre blanquecino. La mayoría era de piel reluciente y resbaladiza, y sus dorsos jorobados estaban cubiertos de escamas. Sus figuras recordaban vagamente al antropoide, pero sus cabezas parecían de pez, como con un con unos ojos prodigiosamente saltones que no parpadeaban jamás. A ambos lados del cuello les palpitaban las agallas y sus grandes arpas tenían dedos palmeados, brincaban de manera irregular, unas veces erguidos, otras a cuatro patas. Su voz era una especie de aullido o graznido, pero indudablemente componía un lenguaje con todos los matices de,
No obstante, pese a la monstruosidad, me resultaba en cierta forma familiar. Demasiado bien sabía yo quiénes eran. ¿Acaso no tenía una fresa en mi memoria imagen de la tiara de Newport? Se trataba de los mismos peces ranas cuyas imágenes abominables ornaban la joya de oro, pero vivos y en todo su horror, y de repente comprendí por qué razón me impresionó sí, tantísimo el sacerdote de la tierra que vislumbré en la cripta de la iglesia. Esa fue la visión fugaz de la horda impune. Eran miles y miles, verdaderamente enjambres, aunque desde mi escondite no podía abarcar toda la carretera. Por fortuna, una y su, Desde mi escondite no podía abarcar toda la carretera. Por fortuna, un momento después se borró de mis ojos aquella visión espeluznante, sobre todo espeluznante, y sufrí un devastamiento misericordioso, el primero en toda mi vida. Me despertaron los suaves rayos del sol. Me encontraba en medio de unos matorrales en la zanja del ferrocarril. Me levanté y salí tambaleándome a la carretera. No había una sola huella en el barro fresco, ni olor a pescado en el aire. Los tejados ruinosos y los desechos campanarios de Innsbruck asomaban grisáceos por el sudoeste, pero no se veía ni un ser viviente en toda la zona desolada de la marisma. Mi reloj marcaba todavía, eran más de las 12. Tenía una vaga idea de lo que había sucedido, pero en el fondo de mi mente palpitaba el sentimiento de algo tremendamente espantoso. Debía alejarme a toda costa de la sombra maligna de Innsmouth, así que procuré valerme de mis miembros entumecidos y fatigados. A pesar de la debilidad, del hambre, el horror y el aturdimiento, me sentí al cabo con más fuerzas para caminar, y arranqué la marcha sin prisas ya, por la enfangada carretera de Rowley. Al anochecer me encontraba en Rowley, bien comido y con ropas presentables. Tomó el tren de la noche para Arkham. Al día siguiente me presenté a las autoridades locales para hacer unas largas declaraciones. Me repetía mi llegada a Boston. El público ya conoce las consecuencias de mi denuncia, y sinceramente me gustaría no tener nada más que agregar. Tal vez la locura se está adueñando de mí. Puede que me encuentre bajo la amenaza de un horror, probablemente un prodigio, si aún mayor. Como es fácil comprender, renuncié al resto del programa, viajes de interés arquitectónico y arqueológicos, visitas a museos, etcétera, que con tanto entusiasmo había confeccionado. Tampoco quise contemplar cierta pieza de orfebrería que, según me habían dicho, se guardaba en el Museo de la Universidad de Miskatonic. En cambio, aproveché mi estancia en Arkham para recoger algunos datos generales genealógicos de mi familia, que desde hace tiempo tenía ganas de poseer. Cierto que dichos datos eran poco precisos, pero ya los ordenaría más adelante cuando tuviera tiempo. El conservador de los archivos históricos de Arkham, Mr. Lampan Peabody, me ayudó con gran amabilidad y manifestó un interés excepcional cuando le dije que era nieto de Eliza Orne de Arkham, nacida en 1867, casada con James Williamson de Ohio a la edad de 17 años. Vas a ser un hombre pez también, ¿verdad? Al parecer, un tío materno mío había estado allí muchos años antes en busca de los mismos datos que a mí me interesaban, y la familia de mi abuela había sido, o aún lo era, objeto de comidillas en la localidad. Mr. Peabody dijo que poco después de la guerra civil, cuando se casó el padre de mi abuela Benjamin Orne, se suscitaron violentas discusiones debido a que el linaje de la novia era particularmente misterioso. Lo único que se averiguó fue que era huérfana y que pertenecía a una rama de los Marsh establecida en New Hampshire, y que al parecer era prima de los Marsh y del condado de Essex, pero se había educado en Francia y ella misma sabía muy poco de su familia. Su tutor, un sujeto cuyo nombre no resultaba familiar a los habitantes de Arkham, había depositado fondos en un banco de Boston para su manutención y el pago de una institutriz francesa. Al cabo de cierto tiempo, el tutor dejó de dar señales de vida, de suerte que la institutriz asumió este papel por decisión de un tribunal. La francesa, hace ya muchos años que murió, era muy reservada. Había quienes decían que de haber contado todo lo que sabía esa mujer, se habría podido aclarar muchos misterios.
Pero lo más desconcertante era que nadie había podido encontrar ninguna referencia a los supuestos padres de la muchacha, Enoch Marshall y Lydia Merced, entre las familias conocidas de New Hampshire. Muchos han opinado que tal vez mi bisabuela fuese hija natural de algún Marsh de elevada posición. Lo cierto es que tenía los mismos ojos de Marsh que los Marsh, sea como fuera. El caso es que murió muy joven y al nacer su única hija, es decir, mi abuela materna, como yo, como yo acababa de pasar por un trance muy desagradable en el que se había visto complicado el nombre de Marsh, no me hizo ninguna gracia encontrármelo en mi propio árbol genealógico. Tampoco me agradó que el señor Peabody me dijera que yo tenía los ojos característicos de los Marsh. De todas formas, le di las gracias por los datos que me había suministrado y tomé una gran cantidad de datos y referencias bibliográficas relativos a la familia Horn, de la que había abundante documentación en los archivos.